Estamos. Vale, perfecto. Le damos la palabra a Samantha entonces, quien va a moderar esta sesión. ¿Comenzamos entonces? Sí, démosle. Bueno, buenas tardes. Bueno, a los presentes, a los profesores que nos están apoyando y a los expositores. Bueno, vamos a presentar esta mesa. Esta es la primera del Congreso. Y comenzaré presentando a los tres expositores en orden de sus exposiciones. Para comenzar, voy a presentar a Francisco Saldivia. Él es un tesista de Pedagogía y licenciatura en Filosofía en la Universidad de Playa Ancha. Su línea de investigación va a radicar en las teorías de justicia animal. Esta es bajo el título de Problemas éticos políticos contemporáneos. La investigación que nos va a presentar en este congreso lleva por nombre Antecedentes zoopolíticos para la inclusión de los animales no humanos en la nueva Constitución de Chile. Luego él va a presentar Yasna Flores Correa, profesora de castellano, coordinadora en lengua y filosofía en el Instituto Superior de Comercio número 2, estudiante de doctorado en literatura hispanoamericana, también ayudante de investigación del proyecto de investigación conjunta con CONICIT Chile en Sao Paulo. Ya ha participado en proyectos artísticos, musicales y académicos en el rescate de los imaginarios locales. Su línea de investigación se centrará en la postternura, que es una línea de toda una corriente digital, artística y multimedial que nos va a explicar todo el contenido que ella investiga. La investigación que nos va a presentar en este congreso lleva por nombre la postternura, posthumanismo en la escena digital, multimedial y literaria chilena. Ahora mi profesor Juan Pablo Álvarez va a presentar al último expositor. Sí, y en tercer momento, pero no menos importante, como suele decirse, el profesor Mario Sobarzo. Mario es profesor de la USACH, ¿cierto? Es doctor en Filosofía Moral y Política de la Universidad de Chile, es profesor de Filosofía, es licenciado en Educación. Sus áreas de trabajo, de investigación es la filosofía política, la filosofía de la educación, ¿cierto? Su currículum es bastante extenso. Vamos a privilegiar en este encuentro la conversación y el diálogo, más que los currículum, por supuesto, y la presentación que Mario va a realizar este día se llama Filosofía, Educación y Proceso Constituyente. Va a ser en el orden que fueron presentados, ¿cierto? Francisco, luego Yasna y luego Mario. Y les recordamos a los expositores que hay un tiempo, ¿cierto? Que hay un tiempo acotado. Samantha va a estar allí también recordándoselos para que podamos dejar también un espacio para, ustedes saben, el diálogo, la discusión, la conversación, las preguntas que van a venir luego. Lo que yo no sé, Samantha, o no tengo tan claro, es si vamos a dejar, o cómo les acomodamos a los expositores, si dejamos una pausa más grande al final, luego de las 3 exposiciones. ¿Será eso o será después de cada expositor se deja un espacio mejor por las temáticas? Si me confirma. O Matías, ¿cómo fue exponen los tres y a las 4 aproximadamente empieza la ronda de preguntas. Perfecto. Bueno, entonces partimos con Francisco Saldivia. Bien, para confirmar. Sí, Francisco, tienes la palabra. Bueno, como decía Samantha, mi ponencia se llama Antecedentes zoopolíticos para la inclusión de los animales no humanos en la nueva Constitución de Chile. Y el objetivo primordial es presentar, obviamente no exhaustivamente por cuestiones temporales, pero sí 2 posturas que han tomado mucha fuerza últimamente en las teorías políticas contemporáneas, que son la de Donaldson y Kimlicka y Corinne Pelluchon.
Para ello, vamos a empezar haciendo una contextualización de la politización de la causa animal, que responde al fracaso de las teorías éticas que pretenden salvaguardar, en este caso, los intereses de los animales. En estas corrientes predecesoras podemos encontrar a Piper Singer, Tom Regan, etcétera, que por cuestiones temporales no vamos a poder abarcar, pero que introducen conceptos que sí son recuperados posteriormente. Sintiencia, la capacidad de sentir y sufrir de los animales, la extrapolación del principio de igualdad a partir del carácter normativo, así como el carácter antiespecista que adhieren prácticamente todos los teóricos de esta línea investigativa. Ya desde el siglo XIX se pueden ver las primeras formas de teorización respecto de protección animal, y hasta nuestros días podemos notar que han sido prácticamente nulos los esfuerzos y solo logran rasguñar el problema de fondo. Incluso en la actualidad, aun cuando existe una mayor conciencia respecto a la capacidad de sentencia de los animales no humanos, ¿por qué nos cuesta tanto dar el paso y reconocerle derechos, ya sea morales o políticos, como veremos más adelante? Esto esencialmente se justifica a partir de la tradición. Desde el cristianismo, especialmente la adopción por el Imperio Romano y la extensión en toda Europa y pues, la expansión por todo el mundo prácticamente, que le otorga un carácter sacro al ser humano, que lo separa de la naturaleza, que le otorga un estatus superior. Entonces todas las demás formas de vida, ya se quiera ver como un ecologismo o como un animalismo, quedan subordinadas. De igual modo, este fracaso radica en que la teoría de los derechos animales se ha centrado en establecer deberes negativos. O sea, no los maltratamos, no los torturamos, etc. Pero solo representan medidas paliativas que, en el mejor de los casos, mejoran ínfimamente la condición actual de los animales. Lo más importante y que nos lleva al planteamiento de una politización de la causa animal, más allá del carácter ético, por así decirlo, del cuidado, es el que se ha omitido hasta ahora, por lo menos hasta las últimas teorías, el carácter relacional que se genera con los animales no humanos. En la creencia de obligaciones que tengan en consideración los intereses de las demás especies en el ejercicio político, una dinámica de coexistencia. ¿Esto qué nos va a llevar? A la conformación de una zoópolis, bajo la cual se aunan, bajo una coexistencia, un cohabitar el mundo, en el cual las decisiones humanas tienen una relevancia importante en la vida de los animales. Pero ¿qué vamos a entender por animal? No solo seres sintientes que poseen la capacidad de sentir y sufrir, sino que gracias a los avances de la etología, sobre todo, hemos podido notar que ellos tienen un sentido que les otorga, o sea, no un sentido, tienen la capacidad de experimentar una vida subjetiva, lo que nos abre la posibilidad de entrar a un yo, del reconocimiento de otro yo en el animal. Ya vamos a ver más adelante cómo se va configurando eso. La primera postura que quiero presentar es la de Donaldson y Kimlicka, unos filósofos canadienses que en 2011 publicaron un libro llamado Zoópolis, que vino a representar este quiebre desde la ética a la política animal. Cómo el animal es un ser político, y más precisamente para Donaldson y Kimlicka, los animales domésticos deben adoptar la categoría de ciudadano, que es como lo más polémico que se postula, y cuyo objetivo radica en ofrecer un nuevo marco en el cual la cuestión animal se aborde como asunto principal en cuanto al modo en que teorizamos sobre la naturaleza de nuestra comunidad política y sus conceptos de ciudadanía, justicia, derechos humanos. Entonces ya no se trata de un acercamiento al animal desde la sintiencia, como eran Singer,
teóricos éticos, sino que los seres conscientes son yoes, es decir, tienen una experiencia subjetiva específica de su vida y del mundo que exige un tipo concreto de protección en forma de derechos invulnerables. De igual modo, tal como lo pensaba ya a mediados de los 70 Singer en Liberación Animal, que es el libro que rompe con la tradición, se ataca la arbitrariedad y la apelación injusta a las cualidades determinadas como la racionalidad, por ejemplo. Este impulso racionalista de concebir al ser humano como animal racional y aquella racionalidad como una forma de superioridad moral, política y jurídica respecto de las demás especies. Sin embargo, esta racionalidad podemos notar que en muchos casos humanos tampoco, ya sea por algún problema psíquico, etc., está latente. Entonces se abre el problema en los casos marginales. Entonces la idea de que los derechos invulnerables se fundamentan en la capacidad de lenguaje, la habilidad cognitiva abstracta, choca con el sentido común y parece desconectada de todo relato plausible sobre cómo razonamos moralmente. La capacidad de poseer experiencia subjetiva como criterio de sujeto moral y político no solo busca la inclusión de los animales dentro de las dinámicas de justicia, sino que al mismo tiempo busca establecer dinámicas para la inclusión de aquellas personas que se ven imposibilitadas de hacer un ejercicio activo político. Por eso es importante lo que mencionaba respecto de la capacidad de experimentar el mundo, porque ya no vemos al animal como un mero objeto, como es la tradición, como una máquina, como diría Descartes en su tiempo, sino que esta igualdad en el trato que se pretende lograr, perdón, no igualdad en el trato, me rectifico, esto es lo que están criticando, la igualdad en la consideración de los intereses de los seres humanos y los demás animales, tiene que partir ya no desde la racionalidad, sino desde la experiencia que tienen los seres vivos de habitar el mundo, de concebirse como gente, como seres subjetivos. De tal forma, esta tradición que ha posicionado al ser humano como pináculo respecto de las demás formas de vida, se deriva una serie de fundamentos y actitudes que la gente suele considerar a los animales una simple parte de la naturaleza. O sea que separamos a los animales radicalmente del quehacer político, del quehacer social, del quehacer moral. El animal, ya sea para ejemplificar con algo concreto la mascota que tenemos al lado quizás en este momento, está cohabitando junto a nosotros y se ve afectada o beneficiada por ciertas políticas que están gobernadas, por así decirlo, por los humanos y para los humanos. No hay ninguna consideración del animal en tanto otro, en tanto alteridad que sea necesario tener en consideración. Por tanto, todo aquello que no es humano es instrumento, es medio, y al ser medio, obviamente no podemos hablar de establecer ciertos deberes en primer lugar, mucho menos aspirar a la consecución de establecer ciertos derechos. Para ello, Donaldson y Kimlicke apelarán al criterio relacional, que ya hemos mencionado. Y para ello, como ya se ha ido configurando esta imagen, hay que separar entre los derechos humanos universales, por así decirlo, porque hay que tener en consideración, perdón por omitirlo, que Donaldson y Kimlicke adoptan la teoría de la ciudadanía a partir de lo ya presupuestado en lo humano, ya de lo ya preexpuesto. Entonces, el primer paso consiste en distinguir entre derechos humanos universales y derechos de ciudadanía o de pertenencia.
El propósito relacional que plantean los autores se centran en este segundo ámbito para establecer este vínculo, porque el carácter relacional propicia a que establezcamos una nueva categorización. ¿Una categorización en base a qué? A la relación precisamente que establecemos con los demás animales, porque obviamente los derechos y deberes que tenemos con nuestro perro no son los mismos que tenemos con un león. Entonces, este nuevo marco de aplicación de la ciudadanía debe comprenderse como una ampliación de las teorías existentes, añadiendo la apelación a las implicancias morales que se generan en el carácter relacional. De este modo, esquemáticamente, Donaldson y Kimlicka establecerán 3 relaciones que el ser humano establece con los animales y sus respectivas categorías políticas tomadas desde la teoría de la ciudadanía. De este modo, los animales salvajes tienen derecho en su propio territorio y autonomía en dicho territorio. En teoría política, los derechos al territorio y autonomía normalmente se verbalizan en la palabra soberanía. Animales liminales, aquellos no domesticados que viven entre nosotros, tienen derecho a la residencia sin participar de un esquema de cooperación con nosotros. En teoría política, las ideas de habitación se han utilizado para capturar el estatus de residencia sin ciudadanía. Los animales domésticos, que van a ser como que vamos a centrarnos por cuestiones de tiempo, debiesen ser considerados como miembros de una sociedad compartida con nosotros y por lo tanto debiesen tener derecho a ser miembros de ella. En teoría política, los derechos de membresía normalmente se verbalizan en la palabra ciudadanía. De este modo, el propósito radica en la reivindicación, en el caso de los animales, otorgar un tipo similar al modelo de ciudadanía que ya existe entre nosotros, entre los seres humanos. Si bien parece coherente una adaptación a partir del criterio relacional, existen varias cuestiones que, acompañadas aún de las aprehensiones que han sido formuladas por la tradición, la misma concepción de ciudadanía está cargada de prejuicios, en el mejor de los casos de una incomprensión total de las implicancias de la ciudadanía. En ese sentido, mucha gente da por sentado que los animales no pueden ser ciudadanos porque la ciudadanía tiene que ver con el ejercicio de la actividad política, y la actividad política necesita de capacidades cognitivas para la razón pública, la deliberación y el bien común. De lo anterior, se suele ver una noción muy vaga, o así lo interpretan los autores, de la ciudadanía, que suele ser reducida muchas veces al sufragio. Y bajo esa lógica es imposible considerar a los animales domésticos como ciudadanos, se cierra la puerta radicalmente. Pero lo que intentan rescatar es el carácter funcional de la ciudadanía, el cual encierra 3 elementos omitidos bajo esta noción simplista, que radica en la nacionalidad, en la soberanía popular y en la agencia política. ¿Perdón? Bueno. ¿Qué nomás, Francisco? Te quedan 3 minutos. ¿Perdón? Quedan ¿Cuánto? 3 minutos. 3. ¿No eran 25? 15 minutos por cada expositor. A mí me habían dicho 25. Bueno, lo había planificado desde ese tiempo. Vamos a dar unos minutos más si te quedan todavía. Ya, bueno, para resumir, ese es el esquema como genérico de la ampliación de la ciudadanía a los animales, a los demás animales. Después está la teoría de Corín Peluchón. Me desconcentré. La teoría de Corín Peluchón, que representa una crítica a lo esbozado por Donaldson y Kimlicka, en el sentido de que los animales no son ciudadanos sino seres políticos. La adaptación de los animales a las teorías de ciudadanía representa una forma de moldeamiento arbitrario por parte de los seres humanos y atenta judicialmente frente a la animalidad misma del animal. Le quita su naturaleza, lo desnaturaliza.
En ese sentido, también aspira a la consecución de una zoopolítica o comunidad mixta a partir de la relación que establecemos con ellos, a partir, como decía, de que a menudo nuestros intereses chocan con los animales, existen conflictos, y esta comunidad política se impuso, por así decirlo, natural y artificialmente, pero que se fue extrapolando a niveles de violencia y bueno, de violencia que indescriptible muchas veces hacia los animales. En ese sentido, los animales no son nuestros conciudadanos porque no se consideran a sí mismos miembros de nuestra comunidad política. Aunque los animales domésticos estén íntimamente relacionados con nosotros, a diferencia de los liminales y los salvajes, no sienten una pertenencia, no le podemos otorgar a los animales categorías que no son, que no poseen, no tienen esa capacidad. Y hay que partir de asumirlo, porque muchas veces en manifiestos animalistas, etcétera, se suele desanimalizar el animal para calzarlo con pinzas en nuestro esquema. De ese modo, los animales son sujetos políticos porque, como ya decíamos al comienzo en esta tradición, tienen preferencias, intereses y son capaces de comunicarlos. Entonces, esta agentividad será el punto de partida para poder negociar por parte de los humanos, porque aquí introduce un concepto que no está en Donaldson y Kimlicka, el carácter antropogénico de la inclusión animal en las dinámicas de justicia como seres políticos. ¿En qué sentido? De que es el ser humano quien debe establecer y estipular a través de un nuevo contrato social, que lo estipula a través de la Constitución, y aquí vamos a hacer el vínculo con la situación actual en Chile por cuestiones de tiempo que me pilló de imprevisto, de que esta inclusión política de los animales es una situación muy actual. El libro de Donaldson y Kimlicka es de 2011, la fecha original, el de producción 2018. Es un tema que está exento de críticas, pero me parece interesante contraponerlo a lo que sucede en Chile en la actualidad. La normativa vigente ha pasado por 3 etapas fundamentales, que es la de sanidad animal. Por ahí en los años 50 se empieza a tener en consideración los animales, pero está orientada exclusivamente a salvaguardar la industria ganadera y los seres humanos, o sea, prevenir enfermedades. El animal es un mero recurso en esta consideración. De ahí por los años, mediados de los 50, si no recuerdo mal, viene la etapa de bienestar animal, que ya empieza a haber un reconocimiento implícito de la sensibilidad animal, pero estas leyes están orientadas al mejoramiento de condiciones, o sea, seguimos en una teoría bienestarista, que es la que ha fracasado hasta el momento. Y finalmente, el reconocimiento explícito de que los animales son seres sintientes se da en el 2009 recién. Entonces, que es la etapa de protección animal. Entonces, bajo eso, esa es la situación actual, la normativa vigente que rige hoy a los animales. Entonces, hace 11 años recién existe un apartado legal, por así decirlo, que reconoce a los animales como seres sensibles, pero, no obstante, al no considerarlos, al omitir este carácter relacional que mencionamos de las teorías contemporáneas o políticas, sigue habiendo la visión del animal como algo otro, como algo que no está junto a nosotros, que no tiene un estatuto, que no es un yo, cuando las teorías de la etología, sobre todo, nos han demostrado cada vez más cómo van sucediendo estos avances a los cuales hay que estar atentos. Por eso esta cuestión es una cuestión interdisciplinaria, ya sea de psicología comparada, etología, derecho, filosofía. Y bueno, para terminar y no retrasar más, hasta ahora he encontrado solamente un programa formal que busca la inclusión de los animales no humanos en la nueva Constitución. Si alguien conoce otro, se lo agradecería, que es a cargo de la
Fundación Derecho y Defensa Animal, que se fundamenta en 3 puntos. Parten de la premisa de que los animales no humanos no están considerados en la actual Constitución, por eso, sino que están incluidos, entre comillas, como parte del ecosistema, pero no reconocen su individualidad. Por eso el primer punto es reconocer la individualidad de los animales no humanos. O sea que los animales poseen intereses en sí mismos y no son medios para satisfacer fines muchas veces secundarios del ser humano. El segundo principio es el deber estatal, o sea que el Estado tiene la obligación de establecer políticas que vayan orientadas a la protección y cuidado. Y finalmente, el último punto es la sintiencia, o sea que está dirigido a todos los seres sintientes. En este caso abarcaría una totalidad de los animales, no como en el caso de Donaldson y Kimlicka, que adopta este criterio relacional para ver qué derechos, o sea, qué deberes le debemos a cada uno, o qué derecho poseen tanto pertenece a nuestra comunidad política. En esa medida, esta postura, a partir de las teorizaciones contemporáneas que se están haciendo respecto de la inclusión animal, representa un estadio anterior, un estadio de ética que perpetuaría un sistema bienestarista que ha fracasado y que ha requerido una reformulación política a partir de estas 2 teorías zoopolíticas que buscan traer a la luz, quitar el velo que nosotros mismos le hemos puesto a los animales en esta conformación de la sociedad. Por eso, la politización de la causa animal implica una reforma de la sociedad, de cómo comprendemos la sociedad, de cómo se da el salto a una zoopolítica en el cual no solo va para salvar a la mascota, no solo va para salvar a los animalitos que causan ternura o nos deslumbran en los documentales, sino que nos sitúa ante una situación de emergencia en el cual está implicado el ser humano directamente y nos invitan a ser responsables no solo de nosotros mismos, sino de los demás. Y en ese demás está la cohabitación o la coexistencia. Para finalizar, me gustaría leer una cita de Peluchón que dice así: poco a poco hemos ido borrando lo que nos une a los otros seres humanos y hemos creído que nuestra libertad era lo único que definía nuestra subjetividad, cuando es nuestra corporeidad, nuestra vulnerabilidad y nuestra condición de seres engendrados, la necesidad de aire, agua, comida y espacio, que señala el carácter siempre relacional del sujeto, lo que introduce de lleno a los demás seres vivos en la ética y la justicia. Pido disculpas por extenderme más de lo necesario, tenía otra información respecto al tiempo y bueno, gracias por su atención. Gracias, Francisco. Ahora pasaríamos a la exposición de Yasna, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, súper bien. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer a todos los que están presentes. Yo voy a hablar acerca de las políticas digitales en Chile, principalmente enfocados en un periodo que es bien reciente, entre el 2015 y el 2020. Hacia atrás hay algunos estudios ya que se han realizado principalmente de Carolina Gainza, que es una de las que principalmente estudia esta temática. Y la particularidad de mi presentación es que, bueno, en mi facultad de ser coordinadora de lengua y filosofía en el ISUCO 2, llevé un poco esto al aula, así que quiero mostrarles qué tal nos fue. ¿Ya? Bueno, voy a ir mostrándoles esas imágenes a la par que voy leyendo el texto y le voy a pedir a Samantha
si es que puede avisarme de manera oral, porque probablemente voy a estar mirando el texto, ¿ya? Sí, yo te voy avisando, no hay problema. Muchas gracias. Y también tengo algunos estudiantes del INSUCO acá de público y quiero agradecerles a ellos principalmente que estén aquí. Bueno, voy a partir. Me voy a referir primero al campo, escena y mapa del arte literario multimedial en Chile entre el año 2015 y 2020. Bueno, se ha exacerbado hoy, sobre todo a raíz del contexto, un experienciar mediado por la tecnología, el cual nos ha nutrido a través de esta nueva forma de movilidad, de una serie de transferencia de imágenes e informaciones virtuales. En este contexto haré mención a la escena de avanzada digital chilena, que surge como una nueva subjetividad contemporánea y las vinculaciones que se atisban entre arte intermedial y educación. Paréntesis, cuando hablo de movilidad y hablo de movilidad digital, me refiero a que nosotros ya no solamente nos movemos en el plano físico, sino que también en el plano digital, digamos que recorremos otro tipo de distancia, hacemos otros tipos de viajes, ¿ya? Las producciones artísticas digitales en Chile son post-vanguardistas principalmente, vamos a decir que son posteriores a la neovanguardia chilena de los 80, también son posteriores, si nos vamos un poco más atrás, a la vanguardia concretista brasileña, la vamos a nombrar especialmente porque hay hartas cosas de lo digital que se relacionan con el tema de que nosotros estamos trabajando, perdón, me sonó el teléfono. Hay algunos elementos de la poesía digital que también se toman desde la vanguardia concretista brasileña, y también es posterior al creacionismo chileno, a la vanguardia dadaísta. ¿Por qué lo pongo dentro de este contexto? Porque estoy haciendo mención a todas las vanguardias anteriores que habían aparecido y que pueden haber influido también en esto. Bueno, es vanguardista en tanto su estética quiebra e hibridiza las manifestaciones artísticas, específicamente en este caso lo que hace es hipermediatizarlas. En campos literarios emergentes, literatura digital en América Latina, Carolina Gainza, el año 2014, da a conocer el surgimiento de campos literarios relacionados con el uso y la experimentación con las nuevas tecnologías de comunicación e información, y discurre sus implicancias respecto de lo que propone es una nueva experiencia cultural. Analiza principalmente dos obras, Word Toys de Belén Gache y Gabriela Infinita de Jaime Alejandro Rodríguez, ambas obras estudiadas desde conceptos como poéticas lúdicas, narrativas digitales, imaginarios y redes de creación colaborativa en literatura en red. Carolina Gainza también en el año 2016 elabora un mapa de la literatura chilena en digital, y entre los artistas que mencionan se encuentra Carlos Lavé, Jorge Baradit, Eugenia Prado, Ignacio Nieto, Fabián Sáez y René Orellana en cuanto a narrativa se refiere. En cuanto a poesía, ella hace mención a Felipe Cusen, Fernando Pérez, Villalón, Luis Correa Díaz, Martín Gubins y Gregorio Fontaine. Aclara Gainza que en cuanto a sus consideraciones de lectura digital, ella no se refiere a la digitalización de la literatura y su presentación como formato ebooks u otros dispositivos de lectura. Nosotros vamos a ampliar eso y sí vamos a considerar a los artbooks y a los ebooks dentro de esta categoría, ¿ya? En el caso de la editorial Vano, que se las voy a mostrar, espero que se esté viendo ahí. Bueno, esa es la editorial Vano, que es una con la que principalmente me he dedicado a estudiar. Las obras son catalogadas por la misma editorial como artbooks, ¿ya? Y se encuentran en formato ISO. Se pasa página a página el libro virtual, inclusive la página se desliza muy realista, así que nosotros abrimos el texto, ya, se pasa página a página. Hay algunos que incluso tienen sombra, ya, emulando el que uno esté haciendo el paso a la página. Inclusive la página se visualiza realista con sombras propias de una hoja de libro. Tal vez podría llegar a estar impresa, sin embargo, la materialidad y difusión de la obra es a través de la red. Esta concepción del libro arte nos remonta a la categoría de libro que se ha perdido de las literaturas digitales hipermediatizadas. Vamos a ver el ejemplo de algunas que no se sostienen en el libro,
¿ya? Algunas que solamente se sostienen en el plano digital. Si las transformamos en libro, pierden su identidad de la obra. Gainza explica que la idea de la creación colectiva en la red tiene la facultad de construir imaginarios en la red a partir de conversaciones, creaciones e intercambios en línea bajo el concepto de inteligencias colectivas. Y esto me gusta mucho porque es algo que voy a vincular luego con la idea de la post-ternura. ¿Ya? O sea, un proyecto intermedial, multimedial, digital, necesita muchas personas trabajando. ¿Ya? Y acá se van a armar unas redes de amistad que son bastante interesantes. Vano Editorial es una nanocomunidad compuesta de artistas visuales, fotógrafos, poetas, ilustradores, músicos, que según declaran en su plataforma, surge la necesidad de los artistas Felipe Wilson y Esteban Córdoba de construir un espacio en común para la producción de artbooks. Laura Escarano, que es una estudiosa de este tipo de poéticas, señala que algunos ejemplos de poéticas hipertextuales son las etertulias. Las etertulias o blogs de creación o crítica crean las nanocomunidades que permiten dar visibilidad y supervivencia a esta nueva corriente de poetas y de artistas que son legitimados a través de las redes sociales por medio de la técnica viral. Los grupos que se encuentran en un sistema alternativo a la crítica institucional son denominados ciberactivistas y se caracterizan por construir sitios desterritorializados, eludiendo los paradigmas mercantiles y ofreciendo un espacio de libertad para los nuevos autores y lectores. Vano es una editorial creada por amigos, es una creación colectiva en la red. La idea de las inteligencias colectivas se presenta aquí, inclusive traspasa la editorial, extendiéndose rizomáticamente a otras plataformas donde se pueden ver, oír las obras, y son el resultado de una amplia red de creadores, artistas, editores, escritores, músicos, fotógrafos, programadores, ilustradores, artistas visuales. Por ejemplo, esta obra que les estoy mostrando, Voodoo Child, Redemption Songs, del año 2015, fue compuesta por Cristian Oyarzún, artista y músico programador y académico, quien forma parte del colectivo Post-Ternura Records. Sian Moscoso, autor de Target, es músico y académico de la carrera de música que mantiene proyectos en el área del game art con Felipe Wilson, autor de Sentirse bien con uno mismo. Artista y académico y parte del equipo de Copesai, que es una plataforma dedicada a la creación y el desarrollo de videojuegos e instalaciones interactivas. A su vez, Alejandro Geldres, poeta, licenciado en literatura creativa, es autor de Totales, publicada en Vano, forma parte también de Copesai. Dani Guti, que es autora también de algunos libros que están en esta plataforma, es académica, ¿ya? Es la académica Daniela Gutiérrez, es artista visual también en Copesai. En Vano hay también narrativas gráficas y libros álbumes, fotográficos e ilustrados. Loca Academia, el estado en clip art de la historia del Chile, del arte chileno, de Rebeca Peña, está compuesto principalmente de ilustraciones, regresiones cósmicas de Valeria Hernández y Los idiotas llamaron a la Tierra, un ensayo pesimista sobre el post-apocalipsis. Es un texto escrito en 30 minutos, son narrativas gráficas, ¿ya? Línea de viaje de Fernanda Padilla. Son fotografías de un viaje que están retocadas con un lápiz. Aira Lillo, en su obra Dimensión de la Cuadra, 2 horas de fotografía es un viaje, ¿ya? Donde el único enunciado es lo que aparece al principio, dice, este es el registro de una caminata ida y vuelta, y el libro, el artbook, son las imágenes de ida y vuelta, a la vuelta de la manzana, ¿ya? La mayoría de las obras de Vano, Cope, Post-Ternura, tienen la particularidad de que además de mostrar puntos de vista críticos de la sociedad, ser hipermediatizados, tienen una poética post-humana futurista, cyberpunk, ser digitales en su materialidad, están traspasados por redes de amistad y por relaciones entre el arte y la vida muy estrechas.
Luis Correa Díaz, que es poeta y profesor también de poéticas digitales, en El arte de la amistad, notas prologales a la poesía de Pedro Lastra, hace mención a una especie de dimensión fraternal en torno a la creación poética que podría estar presente en el grupo del sentimiento postierno. ¿Ya? El sentimiento postierno es el texto análogo, donde dice, por ejemplo, que se publica también en esta editorial, donde habla de un pensamiento que había estado presente en algunos escritores artísticos, pero que no había sido sistematizado hasta la época, y analiza la relación filial que se da entre los artistas y sus pares, y muy especialmente entre el grupo de amigos que los rodean y su creación artística. El artbook Sentimiento Postierno, en el artbook Sentimiento Postierno se narra la historia del avance de la tecnología, la injerencia de los imaginarios humanos, sentimientos apocalípticos, mezclas de conversaciones, ecos, narraciones, poemas. Las extensiones del sentimiento postierno. Ajá. Me quedan 5 minutitos. ¿5 minutos? Sí, ¿O 2? 5. Ya. 5. Las extensiones del sentimiento postierno son casi infinitas, como su multivocidad, y escapan al medio escrito. Existe en Chile un grupo de artistas de diferentes disciplinas que trabajan en esta materialidad digital. El año 2018 se publica Intersecta, que es un seminario de artes visuales, libro que busca poner en contexto de editorial lo acontecido durante la 5ª versión del Seminario de Artes Mediales, que se llevó a cabo en el año 2017. Vano Editorial, dentro de este contexto, tiene vinculaciones con Intersecta, ya también se nutre de los imaginarios virtuales y tecnocientíficos, explorando una serie de registros de lenguajes hipermediatizados bajo los conceptos de la postternura y el cyberpunk como estéticas fundamentales. Ya estoy mostrándoles ahora, bueno, Vano Editorial. Ahí parte de Redemption Songs. Redemption Songs es un texto que está escrito completamente en lenguaje de programación, que es lo más llamativo que tiene. Ya les voy a contar una experiencia muy divertida con este texto. Voy a seguir para poder alcanzar en el tiempo. Bueno, cyberpunk y postternura, tecnociencia, literatura, música y amistad. Gilbert Hotois, bioético, establece un vínculo entre la literatura y los imaginarios de ciencia ficción, señalando que el término transhumanista fue acuñado por Julian Huxley, biólogo y hermano de Aldous Huxley. En cuanto al concepto de transhumanismo, remite a Bostrom y señala que para fueron escritores de ciencia ficción los que le dieron los temas al transhumanismo. Y menciona como referente a Wills Stapledon, Aldous Huxley, Orwell, Arthur Clay, Isaac Asimov, etcétera, etcétera, quienes exploraron la alteración de la condición humana a partir del desarrollo tecnológico. Señala además que la proximidad entre ciencia ficción y las temáticas transhumanistas se prolongan a lo largo del siglo XX. Voodoo Child, Redemption Songs, el sentimiento postierno, contienen referencias hipermediatizadas con música, entre otras cosas, y también la creación de conceptos nuevos, neologismos, también es una de las características de lo que es la cibercultura, ¿ya? Voodoo Child es la escritura de códigos de programación en placas Arduino. De esto saben mucho mis estudiantes de programación y también mucho mi colega Belinda, que es profesora de programación. Y códigos C++, que montados producen una lista de reproducción de música electrónica. En Ontología Cyborg, el cuerpo de la sociedad tecnológica, Teresa Aguilar García señala que el concepto cyborg, acuñado en el pasado siglo, forma ya parte del imaginario de las sociedades occidentales. Plantea, entre otras cosas, que el arte contemporáneo, por su parte, plantea interesantes propuestas que explican la hibridación del ser humano con la tecnología y su nueva situación ontológica como perspectiva de cambio. La perspectiva de cambio a la que hace referencia se vincula directamente con el surgimiento de una crítica del sistema social en que se desarrollan las sociedades occidentales, y la explica profundamente desde el planteamiento que supera el mero ámbito artístico. Voy a avanzar en lo que les voy a mostrar para que no se me vaya el tiempo. Esto que está aquí es Pandemia de Bastian Browning, tiene una poética que es cyberpunk, ahí es un webcómic, este ganó el premio FIC 2019, tiene música,
uno ingresa a la página, hay una experiencia musical y también uno va avanzando en el cómic que tiene GIF. Lo llevamos a la sala de clases, llevamos este Voodoo Child en el Insuco 2, con los estudiantes de segundo medio estuvimos leyendo Pandemia, invitamos a Bastián Browning a una entrevista. Aquí los estudiantes reflexionaron en torno a la importancia de la literatura como en la formación del pensamiento crítico, considerando esta literatura webcomic. Y acá tenemos como un mensaje, dice, en el contexto del webcomics nos muestra la realidad posible futura sociedad, la cual, como se ve, no es la mejor, ni la más cómoda, ni la más justa. Básicamente el cómic es una pregunta hacia nosotros, hacia esto que queremos llegar. Ahí tenemos una reflexión de un estudiante de segundo medio, ya que surge a partir de la lectura de este webcomic. Y acá tenemos qué vinculaciones podríamos establecer entre la ficción y la realidad a partir de Pandemia, claro, porque están leyendo precisamente en medio de una pandemia un webcómic futurista que se llama Pandemia, así que estaban súper motivados los niños. Acá, por ejemplo, dice similar, ya que hay muchas cosas que se pueden vincular, comenzando por pandemia, también a nivel jerárquico, se podría decir que la gente con más poder tiene más posibilidades de sobrevivir. Acá tenemos reflexiones de los estudiantes a partir de la lectura. Hay justo una imagen donde dice ¿quién tiene un libro? Nadie dijo nada. Acá está cuando nosotros entrevistamos a Bastián, lo que más les llamaba la atención a los estudiantes antes de leer este webcómic era el formato, y luego la temática. Le hicieron hartas preguntas, le hicieron preguntas que tenían que ver con la historia, le hicieron preguntas que tenían que ver con lo artístico. Y acá tenemos el texto Redemption Songs, como a modo ya de proyecto para trabajarlo con los estudiantes de tercero medio de programación. Yo les mostré este texto en clase. Ellos fueron capaces de identificar varias cosas, en qué placa estaba o cuáles eran los códigos que utilizaba, así que les llamó la atención inmediatamente. Y aquí tenemos también unos alumnos del tercero medio de la especialidad de programación, en conjunto con Hachil y Samsung, fueron premiados hace muy poquito por crear un videojuego basado en la temática del COVID-19. Esto quiere decir que sí hay muchos intereses por parte de los estudiantes de programación del Insuco 2 en trabajar estas temáticas. Propongo hablar de intermedialidad de arte y educación como un acto político también. Generalmente las escuelas técnico-profesionales han estado vinculadas al trabajo, pero acá lo que propongo es una vinculación con el arte. Ya una vinculación con el arte, con el pensamiento crítico, que surge a partir del análisis de estas expresiones que son sumamente contemporáneas y que obviamente nos entregan mucha riqueza, donde reflexionar respecto a nuestra condición. Acá tengo un montón de bibliografía por si alguien quiere en algún momento profundizar, y nada, mis agradecimientos a algunos artistas que están en esta mesa. Alejandro Geldres, Cristian Oyarzún, Eugenia Prado, Bastián Browning, también a los académicos Vivian Hernández y Luis Correa Díaz, a la profesora de programación Belinda, a los estudiantes de mi jefatura, de segundo medio y tercero medio de programación del Insuco 2. Gracias, Yasna, por la presentación. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Mauricio para que comience su exposición. Por favor. Estoy intentando dejar de compartir. Ahí sí. La palabra es a Mario Sobarzo, ¿sí? Mario. Muchas gracias, Samantha. Bueno, gracias a Matías, a Yasna también, a Juan Pablo por la invitación. La verdad es que es un gusto siempre el poder compartir, bueno, en primer lugar con la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, ¿no? Que es un lugar que tiene una tremenda importancia personal, y también creo que lo que ustedes están haciendo es una cuestión que se necesitaba hoy día en el contexto que estamos hablando. Bien, para iniciar,
la ponencia que lo que voy a tratar de presentar se sitúa justamente entre lo que mostró Jasna y lo que mostró justamente Francisco, en el sentido de que nos cuestiona, el debate de lo que vamos a ver nos pone en tensión justamente en los dos límites en los cuales se mueve la discusión antropológica en el ámbito de la filosofía. Por una parte, nuestro límite natural, que son los animales, con los cuales efectivamente nos vinculamos desde los orígenes y que han cuestionado todas las categorías con las cuales se ha pensado justamente lo antropológico, lo propio del humano. Todos recordarán probablemente la anécdota de la definición, la primera gran definición de la historia que se hizo sobre lo que era el ser humano, ¿no? Que era la definición platónica, la definición al interior de la academia, de que era un bípedo sin plumas, ¿no? Y recordarán la broma, la anécdota que realiza justamente Diógenes, quien le saca las plumas a una gallina, a un gallo, algunos dicen, y se la tira adentro de la academia, diciéndole con un cartel que dice, esto es un ser humano. Entonces, desde sus orígenes, ¿no? Ha sido uno de los límites que le ha costado a la humanidad el plantearse, el cuestionarse qué son los animales, cómo los instalamos. Pero también, y aquí está lo interesante de la otra parte, ¿no? De lo que dice justamente Jasna, que es el otro límite, que son los artefactos humanoides, y que desde los orígenes, desde ya la Ilíada ¿cómo se llama? En Homero, nosotros empezamos a ver que hablan acerca de estos trípodes de Hefesto, que además son citados a propósito de lo que dice Jasna por una novela de ciencia ficción, que es un antecedente justamente de lo que ella señala que Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y que da origen justamente a dos películas, a una que está inspirada específicamente en la historia, que es la que todos conocemos probablemente, Blade Runner, la famosa Blade Runner, y la segunda parte que viene a continuar, ¿no? Lo que había quedado instalado en la primera. Entonces, también la humanidad ha tenido conciencia de este otro límite, de estos límites que son creaciones, por decirlo de alguna forma, humanas u otras, y que en el fondo nos tensionan o nos ponen en contradicción respecto de qué es esto que somos nosotros, qué es este ente que somos nosotros, y en ese sentido nos lleva al planteamiento, a lo que yo quiero instalar, a lo que yo quiero presentarles. Bueno, como punto de partida, por supuesto, la gran pregunta es, ¿quién es el sujeto de qué derechos educativos? Creo que la pregunta no es menor, y creo que nos permite a nosotros a dialogar con lo que presentó Francisco y con lo que presentó justamente Jasna, porque son estas condiciones de definición del sujeto y definiciones de lo que son los derechos educativos un gran ejemplo, porque tienen implicancias materiales en la subjetividad no solamente de los seres humanos, por supuesto, sino también en la relación que nosotros hacemos también con la animalidad, y por último, por supuesto, en las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Hace pocas semanas justamente me tocaba revisar una tesis de un estudiante de doctorado de la Universidad de Chile, Daniel Santibáñez, quien hablaba de la algocracia, ¿no? El gobierno de los algoritmos y la tendencia a la autonomización de los procesos de definiciones, de toma de decisiones que están dados por las inteligencias artificiales. Entonces, justamente hasta qué punto esto no viene a reinstalar una nueva subjetividad que todavía no conocemos, por supuesto, es una cuestión que está en cierne, está en proceso, pero de la cual Jasna nos hablaba, porque en algún punto nos encontramos con que lo multimedial y con lo que significa la posibilidad efectivamente de la creación de inteligencias colectivas generadas por las tecnologías digitales, es una cuestión que ya Marx decía, ¿no? Que ya Marx se lo reflexionaba, sin pensar, por supuesto, en lo digital, sino que pensando justamente en la tendencia inherente al capitalismo, que es mejorar también las tecnologías de la comunicación, y por lo tanto ser capaces de producir inteligencias colectivas, o una inteligencia colectiva que empieza a ser capaz de reflexionar con respecto al mundo. Bueno, cuando nosotros partimos con respecto a este debate, no podemos dejar de mirar la historia. Me gusta mucho partir con esta imagen, es una imagen tomada en Puerto Williams, específicamente en la escuela de Puerto Williams, la escuela básica, y corresponde a una estatua, un monumento que fue realizado el año 1970 por los y las estudiantes de la universidad, en esa época Universidad de Chile, sede Magallanes, Universidad Técnica del Estado, sede Magallanes, la UT, la Universidad de Santiago, actual Universidad de Santiago, con su sede en Magallanes, que van a hacer trabajos voluntarios justamente a Puerto Williams, y dejan hecha esta efigie de Gabriela Mistral, que podemos discutir si es que está muy bien hecha, algunos amigos incluso bromeaban con la imagen, pero no es el tema, ¿no? Entonces,
¿De qué se debate cuando se debate de educación? Primero, no es la gran pregunta que uno podría hacer. Es un debate muy antiguo, pero también contemporáneo. ¿Por qué? Porque sabemos bien que tanto Platón como Aristóteles ya lo incorporan en sus discusiones, en sus libros centrales de la filosofía, ¿no? En Platón lo encontramos justamente en el libro La República, justito un poquito antes de lo que es la aparición de la alegoría de la caverna, que es el punto central de la obra. ¿Y para qué decía Aristóteles? Que lo encontramos en 2 libros de la política, en el libro séptimo y el libro octavo. Entonces, por supuesto que no podemos desconocer la antigüedad de este debate, pero hay que asumir que tiene características nuevas en nuestras sociedades contemporáneas, en nuestra actualidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que, por supuesto, el problema educativo tiene que ver con la división del trabajo, ¿no? Ese es el problema de fondo de lo educativo. Y también, a propósito de algo que decía, ¿cómo se llama? Francisco, ¿no? En algún momento, cuando él hablaba de este límite o esta separación entre los humanos y los animales, la verdad es que también hay que entender que esto ocurre cuando es que hay división del trabajo. Cuando nosotros vemos sociedades que todavía mantienen una continuidad con la naturaleza, sociedades ágrafas, por ejemplo, nos encontramos con que la encarnación humano-animal es una cuestión muy feble, muy poco límite, ¿no? En donde es que los animales se transmutan muchas veces en seres humanos y al revés, donde los humanos también pueden transmutarse. Los famosos hombre jaguar, el hombre lobo, etcétera, son ejemplos de este tipo de pensamiento mágico, pero que por lo tanto también tiende a integrar a los seres humanos como parte de nuestra comunidad, ¿no? Y no alterarlos, no sacarlos de ellos. Ahora, ¿qué ocurre? Que la división del trabajo, la organización del trabajo en trabajos intelectuales y trabajos manuales, como una de las primeras líneas, por supuesto, pero no la única, marca en el fondo la división también de quiénes son los sujetos que pueden ocupar un lugar u otro. Y de hecho se plantean 2 límites, ¿no? Un límite productivo, que tiene que ver con la creación de riqueza, con la creación de objetos, con la creación de alimentos, etcétera, y uno político, que es los mecanismos por los cuales la educación nos integra a la comunidad, por los cuales nosotros nos pasamos a ser parte de una comunidad organizada según leyes, normas, reglas, etcétera. Ahora bien, por supuesto, político aquí es entendido en un sentido muy laxo, ¿no? No es la política entendida, y una cosa muy interesante, por esto nuevamente de lo que decía Francisco, a propósito de la política entendida como la separación que hace justamente Aristóteles entre seres humanos y animales, que la define, la refiere justamente por la diferencia que tenemos los animales y los humanos entre la posesión de la voz y la posesión de la palabra. Ese es el gran punto de diferenciación entre el humano y el animal. O sea, los animales poseen voz, es decir, pueden expresar sensaciones, sentimientos, pueden expresar su incomodidad cuando alguien los golpea, o el hambre, etcétera, es decir, elementos que están ligados a lo emocional, versus los humanos que son capaces de hablar y usar el lenguaje para referirse a lo que es el tema de la justicia, para el tema de la ética, y para, en último término, construir y tomar decisiones políticas. Esta división es muy interesante porque además Aristóteles le permite diferenciar entre quienes participan de la comunidad política en sentido pleno y quienes no, excluyendo justamente a los siervos y a los esclavos, ¿no? Y a las mujeres, que son, perdón, los siervos o esclavos y las mujeres y los niños, que son los 3 grandes sujetos que quedan excluidos del modelo político que Aristóteles está planteando y que es el que heredamos nosotros. ¿Y por qué motivo? Justamente porque no tienen posesión de la palabra en ese sentido, porque Aristóteles piensa justamente que los siervos son personas que por naturaleza están sometidos al orden institucional existente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por supuesto, esto no es menor el pensar justamente que esta organización jerarquizada del trabajo es la que modela el tipo de educación y los fundamentos que sustentan el tipo de educación que nosotros tenemos. Por ejemplo, las creencias, los valores, los principios, el por qué se enseña finalmente, ¿no? No tanto el para qué, no tanto el tema de los fines, que vamos a verlo después, que tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con cómo nosotros llegamos a buenos resultados. Acá lo que están son más bien las creencias, si es que aceptamos que los humanos y los animales somos distintos. Eso no tenemos ninguna comprobación material, más allá del hecho de que uno sabe de que no se puede comunicar a nivel de palabra con un animal, pero cuando es que uno dialoga con un animal y empieza a ver que el animal te responde, te cuestionas profundamente esas posibilidades que tú tienes de creer en estas creencias o valores o principios que nos han sido instalados, y como muy bien decía Francisco, tienen que ver con una herencia en algún punto racionalista y especialmente cartesiana, que situaba a los animales como máquinas. Ahora, el debate, por supuesto, en el mundo antiguo se mueve tradicionalmente en el campo de la naturalización de lo social. O sea, hay una naturalización del tipo de sociedad que se tiene, y por supuesto aquella sociedad dominante, aquellas sociedades que son las que tienen mejores niveles de desarrollo, se consideran como el punto de referencia y las demás las consideran bárbaras. El caso de los romanos y los griegos es muy característico de esto. Ahora,
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando aparece justamente la modernidad, este campo de naturalización de lo social se ve cuestionado, y se ve cuestionado por 4 grandes cambios. Primero, por la idea del aprendizaje universal. Por primera vez aparece la idea de que mujeres, de que pobres, de que campesinos, etcétera, puedan aprender. Una idea muy ajena a las tradiciones más institucionales propias de una sociedad de casta. En segundo lugar, aparece la organización burocratizada del sistema educativo, que no es una cuestión tampoco que nosotros hayamos visto, por ejemplo, en la sociedad ateniense. La sociedad ateniense, si bien existía un modelo educativo, lo cierto es que la educación era privada. Cada padre, cada progenitores mandaban a sus hijos a la escuela. De hecho, no deja de ser interesante que la palabra paidagogos, pedagogo, que es la que nosotros heredamos, ¿cierto?, sea aquel que dirige al hijo de, no al niño, que uno tiende a pensar que paidos es niño, es más bien el hijo de, es nominativo respecto de quién es el dueño de esa infancia que está ahí y que no tiene todavía la posesión de la palabra, solamente posee voz. Por eso es que la función del pedagogo al llevar justamente es una cuestión que tiene una relación con la dependencia que tiene el pedagogo, el profesor, en este caso, con respecto a el sujeto específico que lo ha contratado, que es el padre o el dueño del niño, ¿no? En tercer lugar, la integración de funcionalidades productivas y políticas. Esta cuestión es muy fuerte y lo vamos a ver especialmente en la tradición ilustrada y en la tradición romántica, que vamos a entrar cuando hablemos de la universidad. Y por último, el nacimiento de la pedagogía como la conocemos nosotros hoy día. Hay que recordar que hasta antes de que Comenio definiera lo que era la didáctica, o que Kant escribiera justamente qué es pedagogía o la pedagogía, pueden encontrarlo en sus diferentes traducciones con ese nombre, la pedagogía era una cuestión que se aprendía simplemente por modelamiento, uno iba viendo justamente lo que otros habían hecho y iba aprendiendo pedagogía, muy lejos del concepto como tenemos nosotros hoy día, que es con certificación universitaria, con título, con la preparación justamente en disciplinas troncales que se consideran fundamentales en la formación pedagógica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el contexto chileno, para llevarlo esto, porque por supuesto esto es el ámbito general, ¿no? Pero el contexto chileno es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el debate sobre la educación en el marco constitucional no es nuevo en Chile. Estuvo cortado, aunque probablemente durante la década que va del 25 hasta 1980. ¿Por qué? Porque quedaron elementos muy generales y lo que quedó es que la mayoría de los elementos que nosotros hoy día consideramos constitucionales de la educación estaban establecidos en leyes simples. O sea, no tenían leyes por mayoría para poder ser aceptadas. Esa es una cuestión muy relevante respecto de lo que es este debate. Sin embargo, en los orígenes de la República, la educación sí efectivamente tenía un carácter constitucional. Esto fue bajo la influencia francesa. De hecho, en 1818, en la Constitución de O'Higgins, con la cual O'Higgins intenta perpetuarse en el poder, sabemos que inmediatamente después de esto pierde, en lo que él trata de hacer es justamente incorporar la educación como un elemento que debe ser garantizado por los municipios. Aquí hay una cuestión también que vamos a ver reaparecer constantemente en la historia de Chile, que nos hace también distintos de otros sistemas, porque a quien le establece la responsabilidad de crear escuelas es a los municipios. El modelo nuestro hay que recordar que es un modelo institucional distinto a lo que son los virreinatos o a los que son otros modelos de gobernanza o de gobierno que haya establecido la corona española en América. En el caso nuestro es un producto privado, es una conquista privada que se da justamente con la autorización a una persona, a un adelantado, a venir a conquistar territorios que son considerados territorios en guerra, que es distinto a la gran conquista de grandes imperios, como podría ser justamente el Imperio Azteca o el Imperio Inca, donde es que lo que hace justamente la corona española es crear una legislación, establecer la legislación estatal, bajo otro modelo que existía, que era el modelo justamente de los aztecas o de los incas. En el caso nuestro, como no había legislación, lo que tenía que hacer era un modelo de conquista y de creación de un modelo de legislación. Bajo las ideas, esto es muy interesante porque bajo las ideas del derecho medieval, que había establecido que después de la caída del Imperio Romano, lo que había ocurrido es que la tierra se había gastado, se había quedado destruida, había quedado desarticulado todo el orden político. Entonces lo que hacía justamente el orden político carolingio y posteriormente lo que es el Sacro Imperio Romano, es establecer, llevar ese orden político, creando, recreando, recuperando la tierra que se había gastado y que había sido dejada justamente abandonada por la desaparición del Imperio Romano. Entonces, es interesante porque, como digo, son dos modelos distintos. Por eso es que el municipio es tan relevante en nuestra tradición educativa.
A ver, a su vez, hay que tener en cuenta que estamos hablando en el marco de las guerras napoleónicas y que, por supuesto, llevan a una amplia absorción de los ideales ilustrados por la caída de la monarquía española y justamente la independencia de los países latinoamericanos, pero también por lo que significa la influencia en el Sacro Imperio Romano Germánico de las ideas justamente de Napoleón, que va a llevar a una laicización de la educación y también a una modernización de las universidades. Bueno, en 1823, después de la caída, la Constitución moralista de Egaña sitúa la educación en un capítulo sobre moralidad nacional, ¿eh? Y la necesidad de crear virtudes cívicas. Claro, una constitución moralista, no nos puede extrañar en ese sentido, pero es interesante porque la educación es vista bajo este marco normativo, bajo este marco político. Bueno, y, como se llama, habrá que esperar hasta el siglo XX para que el debate se vuelva real y no un mero enfrentamiento de ideas. Aquí vemos justamente dos posturas, una tradicionalista y una modernista, que los primeros sustentarán sus posturas en la naturaleza humana, creen de que efectivamente hay una naturaleza humana y que hay una derivación jerárquica de esa naturaleza humana. Hay sujetos que están llamados a mandar y otros sujetos que están mandados a obedecer. Así lo va a decir el arzobispo Larraín Gandarillas cuando se oponga justamente a la primera ley de instrucción primaria, que se discute en el marco de 1860, y diga que ¿para qué vamos a educar a los pobres? ¿Para qué vamos a educar a los trabajadores de la tierra? ¿Para qué vamos a educar a la gente que vive en el campo, etcétera? Si la verdad es que su rol, o a los de los obreros, es producir riqueza para el país, trabajar. Entonces no hay necesidad de educación. No hay para qué, ¿cómo se llama?, educarlos y enseñarles a hablar y leer. Ahora, lo que vemos nosotros en este debate es justamente dos grandes principios, ¿no? El principio de libertad educativa y el derecho universal a la educación. ¿Qué ocurre? La libertad educativa va a ser un principio que en su origen va a estar sustentado por los grupos más conservadores de la sociedad, y el derecho universal a la educación va a ser un derecho que va a aparecer recién en el siglo XX, no lo vamos a ver tan fuertemente en el siglo XIX, a pesar de que, como digo, se le va a tratar de dar importancia a los municipios y se va a establecer la obligación que los municipios que tengan más de 50 personas tengan que darle educación a los jóvenes. Sin embargo, con la llegada de las ideas francesas ilustradas, especialmente mediante la influencia justamente de Domingo Faustino Sarmiento, quien es el que funda la Escuela Normal en 1842, se genera un proceso progresivo de acceso a la educación de los segmentos populares, tanto por la Escuela Normal de Santiago, por supuesto, como por la formación de escuelas normales posteriormente en regiones. Todas las regiones donde hay ciudades más o menos importantes, se empiezan a crear escuelas normales y se empieza a crear también escuelas. Entonces empieza a haber justamente los profesores, las profesoras se convierten en una suerte de vanguardia intelectual de los grupos menesterosos, y posteriormente también de las mujeres, que va a ser muy interesante porque las grandes defensoras de los derechos durante el siglo XX de la mujer van a ser justamente profesoras, van a ser gente que se ha formado en el mundo de la docencia. Y esto va a marcar, bueno, por ejemplo, Gabriela Mistral, por supuesto, que es un ícono y que ojalá hoy día pudiéramos celebrar el Día del Profesor, no el 16 de octubre cuando lo dejó la dictadura, sino el día en el cual nació Gabriela Mistral, que daría mucho más cuenta de este carácter de una profesora de verdad y que además una mujer, que es quien marca justamente la construcción del sistema educativo chileno. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Según la tesis del profesor Carlos Ruiz Schneider, tenemos un enfrentamiento entre dos tipos de republicanismo, uno conservador y otro democrático. La élite nacional había acordado durante todo el siglo XIX que la educación sería una labor de los municipios, que existiría una superintendencia de educación para controlar estos municipios y que la educación religiosa estaría garantizada para poder levantar escuelas. Es más, en la Constitución de 1818, O'Higgins le establece la obligación de hacerse cargo de la formación de las niñas, por ejemplo. Lo dice muy específicamente. Las niñas van a ser educadas por la educación religiosa, porque es la única forma de que adquieran enunciados morales y para que aprendan labores del hogar. Lo dice en forma bastante específica en 1818 la Constitución. Bueno, el siglo XX, por supuesto, lo que se ha llamado la cuestión social, tuvo su expresión directa en la educación. El censo de 1854 daba cuenta de que apenas 1 de cada 7 personas sabían leer, y 1 de cada 9,4, o sea, un poquito más del 10%, sabía escribir. Para 1907, aún el 48,4% de la población no sabía leer. O sea, estamos hablando de la mitad de la población en pleno siglo XX. Por eso es que en 1920 los primeros que crean una asamblea constituyente para pelear justamente por el sistema educativo son los profesores. Ellos levantan un proyecto educativo, se enfrentan los dos grandes propuestas educacionales, una propuesta que piensa justamente el desarrollo del país y otra propuesta que piensa el desarrollo de la comunidad pueblo, pero no vamos a entrar en eso. Y ¿qué es lo que ocurre? Que
por supuesto, este debate no está alineado con la Constitución del 1833. Va a estar alineado, sí, con la Constitución del 25. Ahí sí va a aparecer. ¿Por qué? Porque van a venir autores como Valentín Letelier, más otros autores, Ardón Cifuentes, etcétera, que van a plantear justamente de un modo distinto lo que es la libertad educativa, la libertad del sostenedor, del dueño, ¿no? del dueño de la palabra. Van a pensarla como libertad de cátedra, la van a pensar justamente como una libertad que poseen los docentes, que poseen los integrantes de la comunidad. En ese contexto, lo que nosotros podemos decir es que el derecho a la educación llega a estar garantizado legalmente, que además de ello se crea la superintendencia, que dura hasta la actualidad. De hecho, todavía tenemos justamente una superintendencia de educación funcionando en el sistema educativo chileno, que la Constitución incorpora en la educación, pero que los cambios estructurales tendrán más carácter legal y no necesariamente constitucional, ¿no? Y por supuesto que las universidades de Chile y el Instituto Nacional pasan a ser las organizaciones garantes de este sistema y los que van a llevar. ¿Qué ocurre aquí? Aquí vemos el problema de fondo, que es el concepto de sujeto de derechos, ¿no? La herencia del sistema legal romano establece que el sujeto de derecho debe estar específicamente establecido en la legislación. O sea, nosotros tenemos que decir, el sujeto de derecho es el estudiante, el sujeto de derecho es el sostenedor, pero además debe contener de modo explícito el ámbito normativo de las garantías y derechos. O sea, esto es fundamental para entender lo que significa el sistema de derecho. Bajo este prisma, lo que ocurre, y esto es lo interesante, es que la explicitación legal que se hace en la Constitución o que se hace en el sistema legal no coincide con el verdadero sujeto de derechos. ¿Y dónde lo vemos muy claramente esto? En el hecho de que en nuestra Constitución actual, si bien tenemos en el artículo 19 dos derechos educativos, el derecho a la educación de los y las estudiantes, en segundo lugar tenemos la libertad educativa, que tiene garantía constitucional y por tanto tiene primacía. Y de hecho, si lo consideramos en relación a lo que es el orden en el cual se ordena la Constitución, nos vamos a encontrar con que como el derecho de propiedad es uno de los principales derechos que está garantizado en la Constitución, por supuesto, el derecho del sostenedor está por sobre incluso el derecho de los estudiantes, ¿no? O sea, eso es lo que pasa a ocurrir de plano en la realidad. En ese sentido, lo que nosotros podríamos sacar como conclusión es que el lugar del verdadero sujeto de derechos de la Constitución chilena actual no son realmente los sostenedores, que uno podría pensar, los sostenedores privados, sino más bien el mercado. O sea, el sujeto de derecho es el mercado. Y esto lo mostraba muy bien Foucault cuando en su etapa biopolítica señalaba que el modelo marxista se equivocaba porque pensaba siempre la ideología como un marco de construcción de la identidad de los sujetos. Y la ideología, como lo dice muy bien Althusser, no funcionaba sobre el mecanismo de interpelarnos a nosotros y hacernos funcionar, hacernos operar de cierta forma. Ahora bien, dice Foucault que por el contrario, el marco del mercado es una cuestión que aparece como algo externo a nosotros, no como algo que incorporamos nosotros, y nosotros no incorporamos a él. O sea, no es que sea como la ideología que nosotros la incorporamos a nuestra vida, sino que nosotros nos incorporamos al mercado. Y en la medida que nos incorporamos al mercado, aprendemos las reglas, las normas de funcionamiento del mercado y por lo tanto desarrollamos tecnologías para volvernos adecuados, para volvernos inherentes al mercado. En ese sentido, las prácticas que nosotros desarrollamos se verifican en el propio mercado y verifican su efectividad en el propio mercado. El mejor ejemplo de esto es justamente lo que sucede, por ejemplo, con el principio del mérito. ¿Dónde compruebo yo si tengo mérito en el ámbito en la realidad? Bueno, lo voy a comprobar a un lugar de mercado. Es decir, pido becas, consigo algún mecanismo de financiamiento, etcétera, y ahí en el sistema voy mostrando en el fondo que me va bien y por lo tanto yo soy poseedor, detentador justamente del derecho a poder demostrar mi mérito en términos y poder competir con otras personas. Bueno, cuando uno piensa, ni siquiera los sostenedores, ¿no? Son los verdaderos sujetos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un cuasi mercado educativo que ha sido constantemente intervenido y que, a pesar de todo, lo que prima son las leyes de la competencia entre escuelas, por ejemplo, el mismo ISUCO, ¿no? Que puede tener colegios particulares cercanos y que le pueden levantar a sus estudiantes, la oferta, la demanda, la sustentabilidad financiera, las universidades del Estado hoy día producto justamente de la pandemia y la rebaja de recursos que quiere hacer el Ministerio de Educación, porque eso podría hacer incluso que fuera dudable la sustentabilidad financiera. En ese sentido, el Estado, más que ser el garante de esto, pasa a ser una institución fiscalizadora. Y no hay un proyecto de desarrollo nacional. Incluso
la existencia de dos marcos de orientación curricular, ¿no? El elemento de lo que significa las bases curriculares y el currículum nacional, donde es que las bases curriculares son las obligatorias, mientras el currículum nacional no lo es, es optativo. Pero sin embargo, para el sistema estatal, el currículum nacional opera como una obligación. Es solamente para los colegios particulares pagados, que son el 7 al 8% del sistema escolar, el que tiene la libertad para aplicar bases curriculares y crear sus propios proyectos educativos y por tanto desarrollar su propio currículum, ¿ya? Entonces, lo interesante es cómo esta educación pública se convierte en un sucedáneo, no está reconocido como una subjetividad que produzca un tipo de sujeto que sea adecuado al mercado, sino que todo lo contrario, es justamente visto como el perdedor. Así lo decía en forma muy clara, ¿no? el creador del sistema de subvenciones, Gerardo Joffre, el año 1988 en la revista Centro de Estudios Públicos, donde reconoce que el sistema de educación público es la alternativa para el que no puede pagar nomás, porque el que puede pagar, lo ideal es que pueda invertir para que le vayan mejores condiciones. Lo dice de forma muy dura, ¿no? Aunque después se arrepiente. Bueno, y aquí viene el problema, porque sabemos que el origen de la universidad moderna y el origen sobre la educación moderna, del debate sobre la educación moderna, lo que aparecía era justamente que el sujeto del derecho educativo era el pueblo. En el caso de la tradición francesa, era este pueblo encarnado en perspectiva universal, o sea, el pueblo como un sujeto histórico, ¿no? Mientras que en la alemana, que es la tradición más de la universidad humboldtiana, era el pueblo encarnado en un Estado que le permitía situarse localizadamente en un contexto real y material, o sea, en lo que se llama el marco de relaciones internacionales, que va no a ser menor, que sea uno de los temas de debate de lo que es el romanticismo alemán y de las implicancias que tiene el sistema internacional. Países como nosotros, pobres, y toda Latinoamérica, expresan la contradicción en acto de la posibilidad de implementar un modelo único. Son estados débiles, élites en pugna, grupos con capacidad de propuesta y resistencia material, por lo tanto capaces de crear sus propios sistemas escolares. Pensemos nada más en las escuelas consolidadas de la Foch, y además, juventudes activas políticamente. La primera federación nacional latinoamericana que existió fue la FECH, la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile. Para el año 1920, uno de los países que era reconocido como de la vanguardia de lo que era justamente la reforma universitaria a nivel latinoamericano con las universidades populares, era Chile. Y no lo está reconociendo un chileno, lo está reconociendo justamente el creador del Partido Comunista Peruano, quien señala y vive lo que es la experiencia de lo que es el sistema, la reforma educativa en Chile. Bueno, ¿y quién tenía este derecho antes de la Constitución de 1980 y qué es lo que implica esto para nosotros, no? El debate previo estaba instalado en lo que se llamó la ENU, ya que es la Escuela Nacional Unificada, que fue el proyecto de la Unidad Popular. En ella se señalaba que los actores educativos tenían capacidad de autogestión administrativa, tenían democracia interna, capacidad de gestionar también la escuela, así como disolver la separación entre educación intelectual y educación manual. O educación para el trabajo. Se buscaba justamente que fueran una sola cosa. Además, miren la idea progresista de este momento, ¿no? El hacerla extensiva para toda la vida, o sea, que no se aprendía solamente en la escuela, sino que se aprendía siempre. El sujeto, bueno, era una amalgama que partía de los individuos particulares, seguía en las organizaciones autónomas de la sociedad civil, era un proyecto nacional donde el objetivo no era solo garantizar procedimientos y orientaciones, sino fundamentalmente construir un proyecto sustantivo de educación nacional con contenidos, organizaciones para desarrollarlo y un Estado en proceso de democratización constante gracias a esos mismos sujetos educados. Los tres niveles, economía, sociedad y sujetos particulares, se veían implicados en una unidad que era dirigida por una política con alto grado de participación y empoderamiento. Recordemos que en la Unidad Popular, los porcentajes de votación en la última elección del 73 del 80%, o sea, estamos hablando de porcentajes que son superiores incluso al plebiscito pasado. Es un sujeto con rostro real, no meros procedimientos o una instancia ajena a la cotidianidad escolar, como podría ser el Estado. Entonces, llegamos a la pregunta final, ¿no? En el marco actual de discusión y construcción de esta nueva constitución que tenemos nosotros, la pregunta es ¿quién será este sujeto de derechos? Así como qué derechos tendrá y cómo los garantizaremos. Por ejemplo, en el contexto actual la ventaja la lleva el mercado, que ha sido capaz de construir centros de estudio, medios de comunicación, actores relevantes, etcétera, para garantizar su reproducción. O sea, ya salieron, por ejemplo, centros como Elige Educar, defendiendo el hecho de la libertad educativa, es decir, de la posibilidad de los sostenedores de levantar proyectos educacionales, y que el Estado tiene que garantizarle y reconocerle financiamiento. O sea, ya lo está diciendo una institución creada por la empresariado chileno como es Elige Educar. El Movimiento Social por la Educación, que es heredero de las luchas docentes y estudiantiles. Sí, termino el tiro. Esta es la última imagen.
quedan incluidas solo en la forma, pero no en los contenidos. El ejemplo de la gratuidad es muy significativo. Tenemos una gratuidad que es una gratuidad individual, no es un derecho social. Es el derecho que puede tener Mario Sobarzo de educarse gratuitamente porque obtuvo un beneficio. Pero no es una gratuidad como un derecho social, porque los derechos sociales no tienen individuos, sino que tienen comunidades, colectivos, que son los que se le garantizan esa realidad. En este contexto, con una actualidad volátil, que cambia cada día, ¿no? El hecho de que ayer el gobierno haya rechazado la devolución del 10% genera una cantidad de contradicciones nuevas, con una élite parapetada en la tradición legal y constitucional, defendiendo la Constitución del 80 hasta la muerte, y así como las instituciones realmente existentes. ¿Hay perspectivas de ruptura en este contexto a la actualidad? Bien, esa es la pregunta. Disculpen el tiempo que me tomé. No, gracias Mario, Yasna, Francisco. Bueno, más que nada podemos darnos cuenta cómo las tres exposiciones se complementaron profundamente. Y bueno, ya también por la hora y agradeciendo toda la información y las exposiciones magníficas que nos mostraron, vamos a ir a la ronda de preguntas y vamos a partir por la primera pregunta, que es de Patricio Landaeta, que acá la voy a leer. Dice: con la ética animal y la literatura digital pierde lugar el excepcionalismo humano. Mi pregunta es: ¿de qué manera piensan que podrían abrir esta discusión a la formación de profesores? Dejo abierto para la respuesta a cualquiera de los tres que quiera comenzar. Bueno, yo creo que soy un poco aludida. soy profesora. Yo creo que principalmente la formación en cuanto a esto que es tan contemporáneo, y también el instar a que los estudiantes se cuestionen respecto de su realidad, y también la inclusión en este caso de la máquina, que ya va a empezar a romper el esquema que nosotros tenemos, que es humano. Ya hay una inclusión de algo externo. Incluso hay algunas teorías que mantienen que nosotros ya somos cyberizados, por decirlo así, y tenemos extensiones de nuestro cuerpo, que son el computador, el celular, etcétera, y a eso también a lo que me refería al principio de la ponencia, que nosotros estamos caminando por otros lugares, y metafóricamente lugares que son virtuales, por decirlo así, otros imaginarios, etcétera. Entonces también tiene que surgir el cuestionamiento por lo humano, y también qué tan humanos somos hoy día. No somos solo humanos, ya existe ya una vinculación con la máquina que es súper difícil de romper. Bueno, y perdón, respecto de la formación de profesores, que este tipo de ejercicios como el que yo presenté a grandes rasgos, también se masifiquen, y por una parte se trabaje la literatura intermedial en la escuela, y por otra que en el caso de las escuelas técnico-profesionales que tienen la carrera de programación, no solamente sea una programación enfocada al trabajo, sino que también al desarrollo artístico. Bueno, yo voy a responder por mi otra parte de la ética animal. Yo creo que este excepcionalismo de lo humano que plantea el profesor Patricio, y referido también a la formación de profesores, yo lo rescataría sobre todo a partir del pensamiento de Peluchón. Si bien se habla de una inclusión de los animales no humanos, el énfasis se sitúa en dos cuestiones. En una edad donde estamos en una situación de vulnerabilidad que nos impera día a día, nos interpela diariamente, ya sea a través de extinción de animales, medio ambiente, etcétera, cuestiones sociales mismamente, y apunta directamente a la responsabilidad. Y ahí es donde radica, yo creo, lo más sustancioso de la teoría de Peluchón, de que nuestra responsabilidad, tanto individual como social, debe dirigirse directamente a través del animal, que sería en este caso como el nexo, el vínculo, hacia la construcción de nuevos, si se quiere, nuevos pactos, nuevos contratos, que vengan a salvaguardar
no solo el bienestar de ellos, o no solo resguardar los derechos de ellos, en tanto animales, en tanto alteridades, sino el futuro de todos prácticamente. Por eso Corín Peluchón es consciente de esta situación y nos lo plantea como algo inmediato, algo que va a suceder milagrosamente de un día para otro, porque hay un ethos que está interiorizado en todos nosotros, que es el de la tradición. Entonces, este proceso de responsabilizarnos y actuar para remediar, yo creo que es el énfasis que debe tomar la discusión animal de aquí en adelante. Desde una concepción política que nos permita repensar las categorías morales y políticas, así como su práctica en las dinámicas sociales y las normas que la regulan. Y por eso Peluchón apunta, en este largo plazo, a la conformación de una nueva era, que sería la edad de lo viviente, en esta comunión, en esta zoópolis, en esta sociedad mixta, en busca de, finalmente, de justicia y el bien común. Yo súper cortito, creo que hay un momento bien interesante respecto al tema de literatura, lo que por eso lo dice Patricio, que lo muestra Isaac Asimov, ¿no? Isaac Asimov tiene dos grandes series literarias, una serie que son los robots y la otra serie que es la fundación. Al momento de la fundación ya sabemos de que los robots han desaparecido porque ha habido una reacción humana contra ellos. Y la cosa interesante es que hacia la última novela justamente de esta saga de las fundaciones, Isaac Asimov propone a las tres reglas, a las tres leyes que rigen justamente en la naturaleza, rigen los comportamientos de los robots, le agrega una ley cero, y que es la ley de defensa justamente de Gaia, la idea de que hay una totalidad de vida que está unificada, que está unida. Es muy interesante porque, como digo, Asimov no era un tipo que estuviera caracterizado por unas creencias metafísicas de este tipo, era bastante pragmático. Sin embargo, se da cuenta hacia el final de sus días justamente de que esta separación es una separación que solo puede ser hecha, solo puede ser realizada, solo puede ser construida sobre la base de, como dice después justamente Patricia, bajo una creación artificial que se realiza a posteriori, o sea, sobre la base de una racionalización que no tiene en consideración los sujetos concretos. Porque si nosotros miramos los sujetos concretos, nos encontramos con que animales y humanos y robots, en la medida que, como dice Yasna, son una extensión de nosotros, finalmente, todos estos aparatos tecnológicos, en realidad todos funcionamos bajo una matriz que es común, que es una matriz finalmente marcada por la relación con el medio, con la naturaleza. En ese sentido, creo que la hipótesis, ¿no? De creer de que somos una anomalía los seres humanos, más bien una cuestión que va en retirada, más que ir en avance. Yo creo que lo interesante de esto es que hoy día tenemos la posibilidad de que nuestros profesores y nuestras profesoras que formamos en el sistema escolar empiecen a abandonar esas categorías, ¿no? No voy a referirme a eso porque quizás puede ser para de vuelta más largamente. Bueno, gracias por la respuesta. Vamos a continuar con la pregunta de la directora de nuestra carrera, Patricia González, que es una pregunta dirigida para Mario Sobarzo, donde ella menciona que, teniendo en cuenta que el aparato categorial moderno, que es el que todavía nos domina, como en el actual debate, soslaya la deformación teoricista, abstracta y metafísica moderna, y poder pensar, proponer una educación desde el lugar de los que hasta ahora han sido los no sujetos, que la mayoría, pone entre comillas la profesora, la mayoría dominadas. Doy pase para la respuesta. Sí, yo algo ya decía, creo que efectivamente coincido completamente con Patricia. El problema de fondo es justamente cómo logramos salir de estas categorías modernas, que también son un force, son una cortapisa la reflexión filosófica sobre el tema educativo. Y no es menor, ¿no? Que yo lo pienso, por ejemplo, soy consejero dentro de mi facultad, en el Consejo de Facultad, y me toca revisar los planes y programas de las nuevas carreras, todo este tema de ir actualizando. Y no deja de ser interesante que desapareció
la filosofía de la educación de la mayoría de las carreras de pedagogía en Chile, y que lo que la ha reemplazado es la teoría de la educación. Para los que sabemos un poquito de la etimología de la palabra teoría, nos damos cuenta que lo hemos reemplazado por miradas, por ya preconcepciones con respecto a esto, cuando lo que necesitamos son justamente preguntas, que sería lo que haría la filosofía de la educación. Yo encuentro que en ese sentido la gran temática es justamente cómo volvemos a las preguntas y cómo recuperamos las preguntas sobre lo educativo, más que el hecho de tratar de construir aparatos categoriales para definir a priori cuestiones que son en sí mismas complejas, como es justamente el sujeto, que además es variable a lo largo de la historia. O sea, la mujer solamente se incluyó como sujeto de derecho en el siglo XX. Entonces, si nosotros efectivamente queremos hacernos cargo de esto, tenemos que abandonar esas categorías trascendentales que decían que la mujer no era ser humano, que porque no podía, y lo decía Kant, no es menor, y empezar a mirar efectivamente con los sujetos materiales. Yo creo que en ese sentido, tanto animales, que no es menor, ¿no? Que no, ¿cómo se llama? Gödel, la estudiosa justamente de los simios, es la primera que observa una guerra de simios. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vemos que los animales son capaces de construir comportamientos que cuestionan las categorías con las cuales nosotros pensamos nuestra propia humanidad? O sea, categorías que pensábamos que eran inherentes, como el hacer la guerra, también puede ocurrir en los primates superiores. Entonces, por supuesto que cuestionan materialmente las categorías con las cuales pensamos. En ese sentido, yo, la respuesta, lo único que puedo decir es que hay que apelar frente a un nominalismo radical y configurar la realidad a partir de lo material. Gracias, Mario, por la respuesta. Bueno, en este momento voy a dejar la palabra para Matías Cárdenas, compañero y organizador junto con nosotros de este congreso, así que le dejo la palabra en estos momentos. Vale, bueno, primero que todo, felicitarlos a los tres por sus exposiciones. Muchas gracias por apoyar este congreso organizado por estudiantes. Y bien, aprovecho de hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, que son preguntas que me habían hecho algunos asistentes. Aprovecho de decirlas. Bien. Respecto de las premisas que planteaba Francisco en su exposición, me parece muy interesante esta interpelación que se produce cuando consideramos a los animales como sujetos de una vida, ¿cierto? Que tienen derecho a tener una condición política que les asegure tener una calidad de vida, a fin de que puedan desarrollarse en todos sus proyectos sin que estos sean mermados o truncados por intervenciones humanas. En este sentido, estas políticas públicas podrían ser una especie de ascensión de lo que respecta a un cambio radical en nuestras dietas, por ejemplo, lo que busca el veganismo, ¿cierto? Cuando comentabas esto de pensar a los animales como ciudadanos también, y considerando además el daño ambiental que provoca la industria carnívora, ¿habrían como argumentos realmente contundentes para refutar este proyecto que busca considerar que los animales tengan una vida plena? Todo pareciera indicar que no. Y bien, para Yasna, también me habían dicho que te preguntara esto, ¿cuál crees tú que es la potencialidad del arte, de los videojuegos, la escena digital, en tanto expresiones contemporáneas en esta pandemia y de las redes sociales, obviamente, teniendo en cuenta que históricamente estas potencialidades han estado alejadas de las prácticas pedagógicas de la enseñanza de la filosofía o del castellano en las aulas de formación docente? Al menos yo, que igual hago clase de niños, pareciese ser que gran parte de los estudiantes hoy en día se nutre de creadores de contenido, youtubers, etcétera, en esto. Entonces, en este sentido, sería interesante que pudieses hablarnos respecto de los desafíos de la potencialidad que tienen estas plataformas digitales en las prácticas pedagógicas. Y finalmente, para Mario Sobarzo, bueno, felicitaciones por tu magistral ponencia. Mi pregunta la hago también respecto de la potencialidad de la educación en este proceso constituyente que estamos viviendo. ¿Y cómo crees tú que se proyectará la educación pública una vez este proyecto ya esté más concretizado, concreto en los cimientos de una nueva constitución? Porque, por ejemplo, no sé, Valparaíso es uno de los mejores ejemplos de un alto porcentaje de población analfabeta, y también la UPLA en ese sentido cumple un rol fundamental en educar a jóvenes que muchas veces por un capital cultural, económico o simbólico no pueden entrar o no les alcanza el puntaje, lo que comentabas tú del mérito para otras universidades a las que ellos quieren acceder, por motivos que son evidentes, más teniendo en cuenta la desigualdad que hay en Chile. ¿Cómo ves tú esta unión entre lo privado y lo público en el largo plazo?
por ejemplo, el hecho de que la gran mayoría de becados sean personas de clases sociales más altas. Y te pregunto también pensando en ese proyecto de país ajeno a la gran mayoría popular que pudimos ver en ese triunfo que tuvo el rechazo en Las Condes, en Vitacura, en la Dehesa, etcétera, que curioso resultado, si uno ve los gráficos, el que se dio en el plebiscito para acabar, entre comillas, con la dictadura. Bien, esas son mis preguntas. Puedes partir como quieran. Bueno, voy a partir yo. ¿Podrías especificarme un poco sobre la dieta vegetariana? Es que ahí me perdí un poco. ¿Cómo llegaste a eso? Por favor. Sí. Bueno, justamente estábamos leyendo justamente en una clase que nos hacía un profesor en la universidad sobre la ética animal, y no recuerdo, creo que fue Singer que proponía este concepto de posicionar a los animales como sujetos de una vida, en tanto debiesen tener un derecho, o sea, una condición política que les asegure concreción de todos sus proyectos sin que sean mermados o truncados por intervenciones humanas. En este sentido se planteaba acabar derechamente con la industria ganadera de la carne, etc. Eso básicamente. Bueno, Singer no llega a ser un filósofo político animal. Singer se queda en la primera etapa, que es puramente ética. Pero sí, el objetivo de Singer es llegar hacia una concepción donde la alimentación humana sea estrictamente vegetariana. Porque al ser sujetos cuyos intereses han de tener la igual consideración, no podemos pasar a llevar sus intereses por necesidades muchas veces secundarias que son de los humanos. Lo mismo que decía Itoa en la pregunta, la producción cárnica muchas veces es mucho más costosa en cuanto a los niveles de cereal, por ejemplo, con lo que alimentan a las vacas, los pollos, etc. Esa misma comida en muchos casos puede ser utilizada como alimento para las personas también. El gasto de agua, etc. Entonces, en ese sentido, sí, respecto a Donaldson y Quimblica y Peluchón, cambia un poco la situación, en tanto que, al menos en el caso de los animales domesticados que son considerados en tantos ciudadanos, esta dieta vegetariana no aspira solamente a los humanos, sino también a los animales domesticados en tantos ciudadanos. Y ahí se abre una serie de paradojas que ponen en cuestión esta apelación, esta extrapolación de la ciudadanía a los animales domésticos. Y ahí se abre el dilema, por ejemplo, de los gatos, que, por ejemplo, no se ha podido, por lo menos por lo que ellos explicaban, salir de una dieta carnívora. Tienen el instinto de caza, comen carne, no sé. En cambio, los perros sí podían como adecuarse a una dieta vegetariana con sus nutrientes, etc. Entonces, ¿qué hacer con los gatos? Que no se pueden adecuar a la ciudadanía animal. Ahí entonces se abren esas pequeñas paradojas. El luchón es más, por así decirlo, moderada en ese sentido, apelando nuevamente a este proceso. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que es enfática en rechazar es, por ejemplo, estos activismos vegetarianos o veganos que van a llamar asesinos a los carniceros, o a los que todo esto es parte de un ethos cultural que hay que ir cambiando a través de la educación. No podemos exigir de un día para otro que toda la gente se vuelva vegetariana, vegana, etc. ¿Es el objetivo último? Sí. Pero yo en este punto concuerdo nuevamente con Peluchón de que es un proceso de la recreación de hábitos para terminar en ese estilo de vida. Pero sí, prácticamente sí, yo diría que todas las éticas y políticas aspiran, tanto por razones económicas, éticas y políticas, a llegar a un régimen vegetariano por parte de la gente. Con ese matiz que te hacía de Donaldson y Quimblica, que los animales domesticados también tendrían que adherirse a esta dieta particular. ¿Era eso o quedaba algún punto? Eso. Damos la palabra a Yasna o a Mario. ¿Quién quiere seguir? Quiero seguir respondiendo.
¿Sigo yo? Bueno, respecto de tu pregunta, Matías, le agradezco mucho. Es súper importante para nosotros los docentes que siempre nos estemos cuestionando nuestras prácticas. Y quiero mencionar que en las universidades sí, ya en la formación de profesores al menos está este cuestionamiento. De hecho, mi primer curso de novela gráfica lo tomé en pregrado en la UPLA. Y en el verano yo tomé en la escuela de verano de la USACH un curso de promoción de la lectura, donde nosotros estuvimos trabajando en torno a esta y otras cosas y otros cuestionamientos, donde estaba también el profesor Mario Soarzo, dentro de un montón de acciones que podían realizarse como desde la formación de los docentes y las vinculaciones con el barrio, con la cultura y un montón de otras cosas más. Entonces, al menos el cuestionamiento en la formación de profesores existe, ¿ya? Lo interesante de este tipo de propuestas que si se llevan a educación, en primer lugar no es solamente que el estudiante lea por leer y porque le parece más entretenido y por eso yo le doy el webcomic, sino que ¿y ahora qué? O sea, ya leímos el texto, ya reflexionamos en torno al mundo que nos presenta, entonces lo que queda es reflexionar en torno a la formación de un pensamiento crítico. Acá, por ejemplo, en pandemia los niños reflexionaban en torno a cuestiones que eran súper profundas y políticas, a lo mejor de repente sin tener como las palabras exactas, pero sí tienen nociones y se dan cuenta y lo comparan con nuestra realidad y se hacen preguntas. Entonces eso es súper importante. Y también la necesidad que existe de encauzar nuestro actuar no solamente a algo siempre que nosotros consideramos como práctico, no sé, el trabajo y este sistema tan cerrado, sino que extender esto como ya lo mencioné antes, al desarrollo de proyectos artísticos. Bueno, no sé qué más podría agregar. Es súper importante también considerar que algo a lo que yo hice mención, que tiene que ver con estas redes que se arman de gente que está dispuesta a trabajar en torno a un objeto artístico en común y que en realidad son redes súper amplias, ya donde la educación también podría tener su espacio dentro de estas redes de trabajo intertextuales. Sí, bueno, hay hartas cosas que preguntaste, Matías, y que son muy complejas, ¿no? Porque por una parte tenemos el tema de la separación entre estos dos países que tú señalas, que me parece que creo que es lo que más fuerte, lo que más impactó, ¿no? A nivel nacional después del plebiscito, descubrir que solamente habían 3 comunas, pues ya saquemos Antártica, donde es que mayoritariamente son gente que pertenece a las Fuerzas Armadas, y Colchane, que era el otro lugar en el norte, que también es un lugar donde es que hay mayoritariamente soldados, que son los que cuidan la frontera. Entonces, las otras 3 comunas son efectivamente ciudadanos, así como chilenos y chilenas, ¿no? que son los que deciden votar rechazo y mayoritariamente, que eso es muy, muy notorio. Bueno, ese es el mejor ejemplo, ¿no? De lo que tú señalas respecto de esta separación material de dos mundos que conviven y que no se rozan, no se tocan. Yo hace mucho tiempo hablaba de los límites cívicos como límites inefables, ¿no? Hay límites que son indecibles, porque uno podría decir, sí, efectivamente hay un límite entre Las Condes y Santiago, o entre, ¿cómo se llama?, Vitacura y La Reina, por poner incluso comunas que son relativamente semejantes en algún punto, pero hay como un límite que uno no puede explicar, ¿no? Que no puede decir, que es inexplicable tampoco el señalar a qué se refiere, es una cuestión como tan que se nos aleja, porque su fundamento, más que en el elemento lingüístico, está en la configuración mental que nosotros nos hacemos respecto de la realidad. Y es esa configuración mental, en el fondo ese repertorio de concepciones de mundo, son las que nosotros vemos expresarse, por ejemplo, en el tema de lo que es la percepción del riesgo. Voy a poner un ejemplo muy práctico, que es el tema de la percepción del riesgo respecto de lo que es el impacto de la pandemia. Cuando nosotros vemos las comunas que tienen menor conciencia del riesgo, son justamente las comunas donde triunfó el rechazo. ¿Y por qué se debe eso? Porque los grados de seguridad social, los grados de seguridad de la escuela, los grados de seguridad de salud son distintos al resto de la sociedad. Y también en educación son muy distintos. Yo recuerdo que cuando yo estudié en la universidad y salimos, teníamos una compañera que entró a trabajar, al Nido de Águila.
Y ella nos contaba, estamos hablando hace muchos años atrás, que en el libro de ella tenía su computador, tenía su sala con el proyector, tenía libros, de todos los libros de castellano que ella tenía que usar porque era profesora de castellano, los tenía dentro de la sala para que sus estudiantes lo utilizaran. La clase de ella era en español porque era la segunda lengua, la primera era en inglés, etc. Bueno, por supuesto que esa realidad no tiene nada que ver, bueno, y cuando es que finalmente se gradúan con los birretes, estos bonetes que usan en la cabeza los ingleses, los norteamericanos, ¿no? Que son cuadraditos, con trajes largos, etc. Y la graduación es en inglés, y se traduce al español para aquellos que no hablan en inglés. Entonces, cuando uno ve esa realidad, se da cuenta de que estamos hablando de cuestiones que son muy materiales, no son abstracciones, son elementos que uno podría identificar, que puede entender, ¿no? Ahora, ¿entenderla en qué sentido? Y ahí es donde que yo creo que es interesante el diálogo que se hace en la mesa con Yasna y con Francisco, porque esa comprensión no es una comprensión racional, no es una comprensión que se construya sobre los marcos normativos de la modernidad, sino que es una comprensión que tiene una dimensión en donde que quedan en límite o en entredicho las categorías que nosotros creíamos nuestras, como por ejemplo la ternura. La ternura como algo que es inherente al ser humano y que no podrían tener los animales. Bueno, y de pronto se nos complica. Y lo mismo con el tema de las máquinas, ¿no? La escena de Blade Runner final, donde es que el Roy Beatty, ¿no? El que anda persiguiendo justamente al protagonista de la película, le dice, voy a morir, lo salva, ¿no? Lo salva. Y en ese proceso de salvarlo, lo hace porque tiene una empatía con lo vivo, una empatía porque él va a morir. Bueno, esos límites nos dan cuenta de que en realidad lo que nosotros tenemos que hacer cuando es que situamos debates o problemática educativa es siempre situar el sujeto exactamente del que estamos hablando. Cuando nosotros vamos al sujeto universal, no, es que los niños y las niñas de Chile necesitan... Mentira, los niños y las niñas de Chile no existen. Existe el niño y la niña de Chile que va al liceo Insuco. Y que es material, y que tiene sus expectativas reales, materiales, que tiene sus problemáticas. Entonces, por eso es que, y aquí entra el movimiento estudiantil, que es el movimiento con mayor trayectoria en las últimas 2 décadas en Chile, que en muchos aspectos ha permeado a otros movimientos sociales, como son las mujeres, como son el movimiento del medio ambiente, etcétera, en su forma de organización, etcétera. Ese movimiento estudiantil es un movimiento que su continuidad tiene que ver con que siempre ha sido una instalación fundamental de él el tema de la autogestión educativa y la capacidad de las escuelas de tomar conciencia, por ejemplo, del uso de los recursos. Una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros es que creemos que los recursos son iguales para todas las escuelas, y no es igual para una escuela, por ejemplo, que en invierno tiene grados bajo cero y en verano alcanza los 45 grados de calor, como puede ser en los Andes, a lo que puede ser, y la importancia que tiene de contar con aire acondicionado, a lo que puede ser, por ejemplo, una escuela en la zona central, donde el principal problema, por ejemplo, es con espacios, áreas verdes, por poner un ejemplo. O sea, si no tenemos en cuenta que son las comunidades educativas las que tenemos que empoderar, y a propósito del tema de la inteligencia colectiva, nosotros no podremos enfrentarnos al tema de la educación, porque lo que nos va a instalar el establishment va a ser una serie de conceptos que nos van a decir que están validados internacionalmente. Nos van a sacar la OCDE, nos van a sacar el Banco Mundial, nos van a sacar todo el organismo, y nos van a decir, ¿vieron? Esto es lo que nos dicen que hay que hacer. Y eso ha sido siempre lo que ha ocurrido en Chile. De hecho, llueve en Francia o llueve en Estados Unidos y abrimos el paraguas en Chile. Entonces, es una cuestión donde es que nosotros tenemos que aprender a mirarnos a nosotros mismos. Yo coincido en eso completamente con Patricia. Creo que es justamente cómo nos hacemos cargo de esos que no sujetos, esos sujetos que han sido invisibilizados, para lograr que efectivamente ellos tengan la voz y poder participar de la Constitución. Muchas Bueno, gracias. se agradecen las respuestas. Para continuar, debido al tiempo, voy a leer la pregunta de Ruth Fernández, que dice que en el contexto de esta pandemia, donde la mayoría hemos tenido que descubrir a los otros, ya que conviven con nosotros, humanos y no humanos, ¿cómo podemos educar el bienestar entre todos sin perder la individualidad? Doy el pase para el expositor que quiere responder. Voy a responder yo. ¿Me escuchan? Ya. Sí, se escucha. A ver. Es complejo tomar una decisión educativa
hoy día en este contexto. Es complejo para todos, todos estamos en situaciones que se escapan un poco, sí estábamos acostumbrados a la tecnología y a esta extensión, pero ya esto es algo que no nos habíamos imaginado. Respecto de cómo estar bien todos sin perder la individualidad, yo creo que ahí tenemos que reforzar tal vez la idea de comunidad, más que la idea de individualidad. ¿Por qué? Porque, claro, si uno cuida su individualidad, su identidad, etcétera, pero nosotros estamos dentro de un contexto donde hay otras personas que están alrededor de nosotros no estamos solos acá, tenemos vinculaciones, vamos a comprar, etcétera, etcétera, y por lo tanto, esta idea de individualidad que nosotros de repente tenemos tan arraigada, es una idea básicamente más bien neoliberal. Nosotros... Si cambiamos este paradigma y nos vamos ya más que nada como a la idea de la comunidad, tal vez estos cuestionamientos respecto de la individualidad se van a ir difuminando, porque de repente el ser, como aislarse y verse solo, creo que puede causar tal vez en decisiones que no sean tan buenas para el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. No sé qué dirán los demás respecto de eso. Bueno, continuando, agradeciendo la respuesta, voy a leer dos preguntas que son dirigidas para el expositor Francisco Saldivia. La primera pregunta es de Patricia González, donde menciona por qué pensar una ética animal invistiéndose a los animales con las categorías del derecho. ¿No sería más crítico pensarlo desde otras configuraciones culturales no modernas? Y la segunda pregunta de Luis, para Francisco también, es: entonces el mundo vegetal, incluidos los árboles, ¿no tendrían los derechos y libertades de existencia como el mundo animal? Doy la palabra a Francisco para sus respuestas. Bueno, la pregunta de la profesora Patricia. La política animal está, bueno, es muy reciente. Realmente conozco estas dos obras en español solamente, y ambas se sustentan en complementar las categorías políticas humanas a partir de las teorías de agentividad dependiente, que pretenden, o que más bien son suficientes a este respecto para la inclusión de los animales no humanos dentro de una zoópolis, ya sea a través de Donaldson y Kimlicka o Peluchón. Entonces, en ese sentido es algo que se está trabajando. Creo que utilizar las categorías modernas representa la urgencia, en cierto sentido, de remediar esta situación, de que ya existen las herramientas disponibles dentro del marco para poder incluir a los animales no humanos en las dinámicas políticas. Por supuesto que al ser algo que lleva 10 años trabajándose, es algo que puede surgir, y yo creo que va a surgir de cierta manera una reconfiguración, pero en ese sentido no sé si sea muy conveniente, a partir del diagnóstico que da marcha a todas estas teorías, tanto de la ética como de la política animal, que es la vulnerabilidad en la que estamos hoy en día. Entonces yo creo que el uso de las categorías modernas responde más bien a ese propósito de urgencia y de suficiencia para el propósito, al menos hasta ahora formulado, de ambas posturas. Y Luis, ¿era Luis? Sí. Entonces el mundo vegetal incluye... Claro, esa es como la división que hay entre el ecologismo y el animalismo. Dentro del ecologismo, el animal se toma como un ser independiente, como un ser que tiene existencia subjetiva, que siente, etcétera, todas las cualidades que hemos nombrado, sino que se ve como parte del todo. Y en ese sentido no se resguarda al animal en sí mismo por su
llamémoslo con Tom Reagan, su valor intrínseco, sino que en tanto parte del medio. Aquí yo soy más conciliador en cierto sentido, de que ambas posturas son complementarias, pero no deben confundirse en una sola. Hay que resguardar la individualidad del animal, en ese sentido, su agentividad, su actividad como miembros de la comunidad, y al mismo tiempo resguardar el entorno natural, ya sea por las razones más variadas, desde la vulnerabilidad en la que se encuentra hoy en tanto situación climática, en tanto hábitat. Cada vez hay más animales liminales en nuestras ciudades. Hace poco salió la noticia del zorro que habían adoptado y que no va a poder volver a su vida silvestre porque perdió el proceso de crianza con su madre. Entonces, cada vez los animales liminales se están acercando a nosotros, cada vez por esta noción de progreso, vamos destruyendo entornos vírgenes, y en ese sentido yo creo que más que juntar ambas posturas, se debe idear la complementariedad para que ambas estén presentes en el proceso deliberativo, político, el momento de enfrentar esta situación de vulnerabilidad. No podemos tomar una sin la otra. Entonces, bien lo que propuse yo es exclusivamente desde lo que se ha trabajado de lo animal, perfectamente es complementario a salvaguardar, por otras razones quizá, pero salvaguardar también la riqueza que hay en el mundo vegetal, y que es necesaria, por cierto. Bueno, gracias Francisco por la respuesta. Voy a leer la última pregunta para hacer el cierre de la ronda. Para Yasna, dirigida la pregunta, dice, ¿la literatura digital es una participación en la inteligencia artificial? Doy el paso de la respuesta. Para responder esa pregunta, voy a compartir esta pantalla. Esto que tenemos acá es un manifiesto robot de Belén Gache. En realidad la literatura digital no necesariamente tiene inteligencia artificial de por medio. Ya lo que nosotros hacemos es participar del proceso de la máquina o nosotros ingresar a nuestro cuerpo, por decirlo así, la máquina, porque en el fondo estamos en constante vínculo. No necesitamos tener la máquina incrustada en el brazo para sentir que es una extensión. Bueno, ¿por qué comparto esto? Ella es Belén Gache, argentina, y ella tiene una serie de poemas aleatorios a partir de una estructura verbal fija correspondiente al género del discurso político, y son piezas sonoras realizadas por Belén Gache utilizando el sistema IP Poetry, desarrollado por Gustavo Román en 2004. ¿Por qué me llama la atención y por qué lo comparto con quien me hizo la pregunta? Este sistema desarrollado para IP Poetry se basa en la generación de poesía a partir de la búsqueda en tiempo real de material textual en la web. ¿Ya? Robots conectados a internet convierten los textos encontrados en sonidos. Las diferentes instrucciones de búsqueda, por ejemplo, todas las frases que comiencen con la palabra luchemos contra, conformarán la estructura y el sentido de cada manifiesto. Yo los invito a que ustedes escuchen estos manifiestos robots que son creados, ya esto sería como lo más cercano como a una inteligencia artificial, porque está creando un discurso en el fondo, y tienen bastante sentido. Les voy a compartir el link para quienes se interesen, y bueno, mi correo electrónico también, por si a alguien le interesa leer sobre esto, ver bibliografía, etc. Voy a compartir en el chat. No, ahí está. ¿Ya? De nuestra Belén Gache, que es argentina. Bueno, muchas gracias, Yasna, por la respuesta y por la información sobre todo. Y bueno, ya por la misma hora vamos a dar cierre del Congreso. Agradecer a cada uno de los expositores, a los presentes sobre todo. Cada exposición tuvo un material magnífico de entrega para el cuestionamiento y el conocimiento. También para finalizar, y agradeciendo la alta asistencia que hemos tenido el día de hoy, quiero invitarlos para el día de mañana, a las 11 de la mañana,
para que asistan a la clase magistral que vamos a tener por la doctora Cristina Posleman. Así que los invito encarecidamente a su asistencia para el día de mañana. Y insisto en los agradecimientos para Mario Subarzo, Francisco Saldivia y Yasna Flores, que estuvieron excelentes. Muchas gracias. Si alguien quiere dar sus últimas palabras, tienen la posibilidad ahora. Yo solo quiero agradecer la invitación y el hecho de que ustedes estén organizando este congreso y que esperemos que vengan muchos más, aunque no, no en cuarentena. Bueno, al igual que Mario, solamente agradecer, gracias por las preguntas, por interesarse por un tema que es contemporáneo y que yo creo que va a dar mucho que hablar de aquí a los próximos años. Muchas gracias a la organización, a los presentes, a quienes preguntaron, a todos. Igual quiero agradecer, gracias a los organizadores de este congreso, también a Francisco, a Mario. Francisco nos hace cuestionarnos muchas cosas. Y la verdad es que estoy muy agradecida y a mis colegas, a los profesores y a mis estudiantes que han estado durante todo este rato acá, así que les agradezco y les mando mucha salud. Bueno, muchas gracias a todos y hacemos el cierre de la primera mesa de este congreso. Muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias.